¿Qué es el falangismo? El falangismo es una teoría económica y política fascista, nacida en España, tomando en préstamo algunos segmentos de la ideología de Italia de Mussolini y adaptándolas a las particularidades españolas. Es una ideología antiparlamentaria, contraria a los partidos políticos, que promovió un Estado totalitario. Sus integrantes mostraban un nacionalismo extremo, católico y radical. En las primeras décadas del siglo XX, España se encontraba rezagada económicamente y enfrentaba gran retraso agrícola. En 1933, el general Miguel Primo de Rivera implementó una dictadura. Emprendió una serie de reformas políticas influenciadas por el fascismo italiano e inició grandes obras para contrarrestar el desempleo, pese a lo cual no pudo detener la gran crisis financiera. Durante la dictadura del general Rivera, el rey Alfonso III prevaleció, creando un gobierno único que logró unificar las fuerzas políticas, cuyo objetivo era acabar con la monarquía y establecer un régimen democrático liberal que busca fomentar el pluralismo y permite la competencia político-electoral. Para un Estado democrático, regionalista, laico y abierto a amplias reformas sociales. En 1931 proclamó la República de Orientación Liberal, que preconizaba, es decir, que busca defender o apoyar algo que considera bueno o recomendable desde el primer momento. Para un Estado democrático, regionalista, laico y abierto a amplias reformas sociales. El nuevo gobierno, encabezado por Niceto Alcalá Zamora, busca urgentemente una reforma agraria que consiste en el conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas que son impulsadas con el fin de modificar la estructura de una propiedad. Pero este fracasó, y por su parte los dirigentes obreros optaron por formar huelgas y ser partes de la oposición. En 1933, José Antonio Primo de Rivera, hijo del exmilitar ya mencionado Miguel Primo de Rivera, fundó el partido La Falange Española, que consideraba que los partidos políticos debían desaparecer y para estabilizar España era necesario establecer un gobierno totalitario, por lo que no dudaban en emplear la violencia para conseguir sus fines políticos. En 1936 fue elegido presidente Manuel Azaña, que integró en su gobierno principalmente a personas republicanas y socialistas, lo cual no fue del agrado de ciertos grupos, como la aristocracia, el ejército, la Iglesia Católica y los terratenientes. Esto debido a que estos grupos estaban a favor de la Falange Española o eran conocidos como personas con ideología de derecha. Las acciones emprendidas por el gobierno de Azaña no hicieron más que acrecentar la inestabilidad social que se vivía, lo que dio lugar a enfrentamientos armados entre grupos de izquierda y derecha. Esto fue el prólogo de una sangrienta guerra civil en la que se enfrentaban dos bandos, los republicanos versus los nacionalistas, que eran apoyados por Italia y Alemania. Se considera que la Guerra Civil Española fue el prólogo de un conflicto generalizado entre las naciones democráticas contra los gobiernos totalitarios. Estas pues son dos ideas totalmente diferentes. Las naciones democráticas, como su mismo nombre lo dice, se basaban en la democracia, que esta era que el pueblo participaba en la toma de decisiones, ya sea que podía elegir a su gobernante, etc. Y los regímenes totalitarios pues era una cosa completamente diferente, ya que este buscaba reprimir las libertades civiles, los derechos políticos. En sí, este buscaba el dominio en todos los aspectos de una sociedad. Voluntarios de todo el mundo, agrupados en brigadas internacionales, luchan contra las intervenciones de los gobiernos totalitarios, especialmente de Alemania e Italia, ya que estos intervinieron con armamento, misiles, soldados fascistas, nazistas, en apoyo a Franco. Esto hace que la guerra se alargue de 1936 a 1939, convirtiendo a España un símbolo de lucha antifascista a nivel mundial. Con el triunfo de los nacionalistas, España se somete a un proceso de formación a un Estado totalitario, siguiendo los métodos fascistas de Alemania e Italia. Este fue encabezado por Francisco Franco, quien estuvo en el poder hasta su muerte. La Guerra Civil Española fue un suceso muy importante para México
¿Y qué tiene que ver México en todo esto?, se preguntarán. Pues resulta que México abre las puertas a exiliados españoles, lo cual conlleva la llegada masiva de intelectuales, científicos, artistas. Esto hace que enriquezca la vida cultural en México. Con toda esta información podemos concluir que el falangismo español surgió por los constantes fracasos de la democracia al intentar estabilizar a España, además de que se siguió el ejemplo de otros países que habían implementado esta ideología política a su gobierno, como Italia y Alemania.